Me corresponde entonces contarles los desafíos en la seguridad del paciente a cargo de la práctica de enfermería. Y digamos que para esto no podría iniciar hablando de cómo ha evolucionado la seguridad del paciente desde nuestra práctica. Es importante entender cuáles son los principios fundamentales y a dónde estamos hoy para poder llevar a cabo estos 6 nuevos retos que les traigo. Entonces vamos a iniciar diciendo que la seguridad del paciente en la práctica de enfermería inicia no con nadie más, sino con Florence Nightingale. Florence Nightingale es la pionera en el modelo de gestión de seguridad y calidad, no solo de enfermería, sino también deja diferentes cimientos para las bases estadísticas que se manejan en temas de calidad. Florence es la persona que a partir del modelo ambientalista empieza a relacionar los factores del entorno como parte de la relevancia que debemos determinar para mitigar riesgos dentro de la atención de nuestro paciente, y aunque esté en el pasado no quiere decir que hoy no la tengamos en la actualidad. Todos sabemos que parte de tener un entorno seguro, parte de tener iluminación, entorno, ambientación. En el presente que tenemos 3 modelos de calidad y servicio en temas de salud. El que más hemos implementado dentro de las prácticas del cuidado de las organizaciones de salud es JCI. Sin embargo, también encontramos las normas ISO y la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. Los 3 tienen un enfoque de generar desenlaces de nivel superior. Sin embargo, JCI nos invita a tener un resultado más específico en las áreas de atención. ¿Qué tenemos en el presente en temas de seguridad del paciente incorporado desde enfermería? Claramente la mejora continua como premisa fundamental de nuestro cuidado, pero también empezamos a hablar de métricas de cuidado de enfermería que nos permiten monitorear nuestra práctica y así entender cómo contribuimos a la seguridad del paciente. ¿Cuál es el futuro? ¿De qué nos habla la literatura? ¿Cuáles son los retos de seguridad a los cuales estamos invitados? Existen muchos y ahorita les voy a mostrar algunos de ellos, pero el principal y la invitación cuando uno revisa las proyecciones de enfermería 2021-2040 es la gestión de datos dentro de la seguridad del paciente. Es como nosotras nos hacemos responsables y gestionadoras de esos desenlaces que generamos, y cómo a su vez a partir de estos no tienen que ser desenlaces malos propiamente, sino a partir de nuestras estadísticas y de nuestra práctica, nosotras mismas incorporamos mapas de riesgo y programas de mitigación de riesgos que mejoren esos desenlaces. Esto entonces es el contexto. Quisiera decirles que para mejorar todo lo relacionado a seguridad y calidad del paciente, nosotros no debemos estar desligados de lo que nos habla la literatura mundial y las invitaciones que nos hacen las diferentes organizaciones mundiales en salud, donde ya nos están diciendo cuál es la ruta y qué viene para la práctica de seguridad del paciente. Todo lo que yo les voy a mostrar está, digamos que correlacionado con las diferentes perspectivas que tiene, no sé, el Plan Nacional de Enfermería 2020-2030, el Plan de Acción Global para la Seguridad del Paciente que lanzó la Organización Mundial de Salud a través de su asamblea en el año 2020 y muy apalancado por lo que fue la pandemia, el Plan Nacional de Mejoramiento de Calidad del Ministerio de Salud, todo lo que nos habla el IGI, su triple meta, la CEPAL, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque si queremos tener una enfermería a nivel superior, pues tenemos que ir acorde y concordantes a lo que hablan las organizaciones de ente mundial. Entonces, en este caso, pues traje para ustedes cómo nosotros vemos desde nuestra posición de la enfermería fundacional la gestión del cuidado de seguridad del paciente en los siguientes 10 años, y claramente los cimientos están dados por este plan de acción de globalidad para la seguridad del paciente de la Organización Mundial de Salud. Digamos que voy a contarles qué significa y cuáles son esas estrategias a grosso modo que hemos implementado para darles apalancamiento. La primera y el más importante es que todos debemos apuntar a un cero daño. Uno diría no tener daño es imposible, y no tener daño sí es posible. Creo que en todas las organizaciones de salud que ustedes se encuentran, que todos nos encontramos, hemos tenido episodios de tiempo o rangos de tiempo donde hemos tenido algunas métricas con cero daño, y pues claramente nos da evidencia de que es posible. ¿Y cómo se logra? Primero y súper importante, la invitación es la gestión, a gestionar el riesgo más que gestionar los desenlaces que generan ya un evento o un desenlace de maleficencia o de daño en el paciente. Lo que debemos buscar es gestionar el riesgo y todo el tiempo estar buscando cómo desde nuestra práctica entendemos no solo cuáles son los riesgos que se asocian a seguridad del paciente, sino cuáles son esos riesgos clínicos a los cuales ellos se ven expuestos.
Por otro, seguir trabajando en temas de mejoramiento, pero reitero, no sobre el desenlace ya de daño o sobre el evento adverso, sino más sobre los eventos potenciales y la prevención. La enfermería de por sí es una profesión llamada a hacer temas preventivos más que curativos, y en seguridad del paciente pues somos protagonistas también con nuestro core como enfermeras, que es la prevención. Por último, es hablar de las políticas, guías y programas. Claramente todas estas deben estar muy ligadas no solamente a los riesgos que se asocian para el paciente, sino también los riesgos que tiene el profesional o el auxiliar de enfermería cuando hace cierta práctica de cuidado en su entorno laboral. ¿Por qué? Porque si empezamos a revisar lo que nos hablan las proyecciones que les he comentado, es que claramente no podemos desligar que una enfermera esté segura en su práctica de cuidado para que no genere un desenlace de daño. Si la enfermera está segura en su entorno y tiene gestionados sus riesgos como profesional, claramente va a ser más fácil para ella dar el resultado de no tener eventos de seguridad. El segundo desafío es una organización confiable, una enfermería confiable. Esto todo lo encuentran en ese plan de acción global. Aquí lo que hice fue aterrizar la enfermería. Una enfermería confiable se puede ligar mucho con el término de resiliencia, que es un término que hoy se apropian todas las profesiones y organizaciones. Y la resiliencia vista como una organización confiable y una enfermería confiable es que nosotras debemos garantizar un entorno seguro que está preparado para ciertos estímulos del entorno, ya sean de incertidumbre o esperados, digamos que para poderlos gestionar y volver a ser un entorno seguro. Es decir, hoy tengo lo que nos pasó con la pandemia, nosotros no estábamos preparados para ello, fue un entorno completamente de incertidumbre, sin embargo nuestras organizaciones ya tenían diferentes variables de control en términos de seguridad del paciente, lo que hizo que de manera rápida y de una forma resiliente nosotros sacáramos a flote un paciente COVID con todas las condiciones seguras, aunque tuvimos unos picos relacionados con eventos de seguridad, aún dándolo, digamos que bajo el argumento del entendimiento de no saber, por ejemplo, todo lo relacionado a temas de sedaciones o postraciones, a hoy tenemos pacientes con mejores desenlaces. ¿Cómo se hace una enfermería más confiable? Primero es claramente trabajar los temas de seguridad del paciente bajo la premisa de no punitividad, pero tampoco no permisividad. Una cosa es que tengamos eventos que se asocian a nuestra práctica que no teníamos contemplado, y otro es que tengamos esos eventos donde conocemos la práctica y no la cumplimos. Otra gran medida que hemos tomado desde la Fundación es la descentralización de gobierno. La gobernanza compartida es una estrategia claramente muy bien definida, no solo desde las organizaciones de salud, sino es una puesta en marcha que ponen diferentes organizaciones directivas, sobre todo en los ámbitos textileros y manufactureros, donde deciden compartir su gobierno con la asistencia, en nuestro caso asistencia, en los casos de ellos la operatividad, donde las enfermeras asistenciales tienen la oportunidad de legitimar y tomar decisiones sobre su práctica, y a partir de esa experiencia que ellas tienen poder decir cuáles son esas mejores actividades de mejora sobre las diferentes temáticas que puedan afectar la seguridad de nuestros pacientes. Por otro lado, el interprofesionalismo es algo que se fundamenta como la base de la seguridad del paciente, y es que si nosotros queremos tener desenlaces seguros no podemos hacer enfermería para enfermería. Claramente tenemos que ser líderes y atrayentes de todas las disciplinas, pero necesitamos trabajando en pro de la seguridad del paciente a los médicos, nutricionistas, terapeutas respiratorias, cargos administrativos y demás. Y por último, las referenciaciones, algo que quita mucho tiempo para tener muy buenas estrategias de seguridad del paciente, es que todos estamos trabajando en nuestras organizaciones sobre lo mismo. Y claramente hasta que una organización piensa sobre la caída, la otra y la otra, esto realmente genera ineficiencia en los tiempos. Si nosotros lográramos tener mayor oportunidad de referenciarnos con organizaciones muy buenas y apropiar sus prácticas a partir de nuestros factores y condiciones, sería muy ganado. La tercera son los procesos de cuidado seguro, y claramente aquí la invitación que nos hace la Organización Mundial de Salud es a tener procesos de atención de enfermería clínicos donde se contemplen esos riesgos que se asocian a nuestra práctica de cuidado. Reitero, no solamente los riesgos que están dirigidos hacia el paciente, sino los riesgos que están dirigidos hacia el colaborador. Se vale que nuestros estándares operacionales y planes de cuidado hablen de los riesgos hacia el paciente, pero también los riesgos de bioseguridad y demás que puede tener el profesional de enfermería, y así como le damos importancia a mitigar los desenlaces sobre el paciente, le demos la importancia a mitigar los que están relacionados a la práctica profesional.
Por otro lado, cuando uno revisa la literatura, uno de los grandes desafíos que estamos enfrentando hoy en términos de seguridad del paciente asociado a sus procesos clínicos que no tenemos tan fuertes en enfermería están relacionados con los temas de medicamentos, uso seguro de medicamentos, infecciones, son dos temas grandes que estamos atravesando y que seguirá siendo los desafíos en proyección hasta 2025-2030. Por ende, este simposio decidió traerles como complemento de esta conferencia todo lo relacionado a uso seguro de medicamentos. Y por último, los consentimientos informados. Claramente nuestra práctica de cuidado genera riesgos sobre la seguridad del paciente. Canalizar, dar medicamentos, hacer una curación, de por sí expone al paciente a otras condiciones no esperadas que como tal debemos darle a conocer a los pacientes y sus familias cuáles son esas cosas a las cuales ellos se exponen cuando nosotros hacemos su práctica de cuidado y de una vez anticipamos así nuestro código de ética de enfermería donde decimos que nosotros claramente todo lo hacemos en beneficencia y no en maleficencia y que por eso también pues les damos a conocer cuáles son esos riesgos. El cuarto desafío se relaciona con el compromiso del cuidado del paciente y su familia, y es que la seguridad del paciente no se desliga de la atención centrada en la persona, y ese también es un reto para nosotros. Y es como nosotros a hoy logramos incorporar al paciente y a su familia como un activo de nuestro cuidado. Eso del pasado donde el paciente hacía caso y nosotros salíamos a decirle todo lo que él debía hacer sin tener en cuenta su voz y voto ya pasó de moda. A hoy lo que nos dice todo lo relacionado a seguridad del paciente, traiga al paciente como su principal activo, como su barrera de seguridad. Nosotros aquí tenemos diferentes estrategias, una de ellas la concertación de cuidado, donde no es más que hacer al paciente partícipe de sus propias actividades de cuidado para poder tener mejores procesos de recuperación. Un programa de educación al paciente y su familia completamente amplio, basado en sus necesidades transversales y específicas, las que nosotros como profesionales de salud consideramos que él debe tener, pero también fortalecemos esas competencias de educación que el paciente manifiesta debe tener, sobre todo para el momento más vulnerable que tiene un paciente en su vida y es cuando sale del hospital a su casa. ¿Por qué? Porque es allí donde realmente probamos si nuestro cuidado y nuestra educación fue efectiva. También tenemos un programa que se llama Escúchalos, que es muy relacionado a lo que les estamos mencionando. Esto lo generó la gobernanza compartida de enfermería de la Fundación y son estrategias para escuchar a ese paciente de manera permanente, cómo quiere vivir su proceso de atención, cómo quiere participarlo y cómo quiere ser un gestionador del mismo. El siguiente desafío es desarrollar la enfermería para generar cultura de seguridad. Cuando uno valida todos los conceptos relacionados a seguridad del paciente, encuentra que esto no es más que un conjunto de comportamientos o acciones que definen la acción de una enfermera o de un profesional asistencial sobre la práctica o el proceso de atención de un paciente. Habla de cultura y cuando uno habla de cultura, habla de comportamientos que van basados en creencias y valores. Formar cultura en una organización es completamente difícil y retador. Sin embargo, uno de los retos que nos trae también este plan de acción es fomentar esa cultura de seguridad, cambiar los comportamientos a partir de diferentes estrategias, donde las personas por convicción sepan que la seguridad del paciente es un comportamiento esperado y no un comportamiento obligado. El siguiente desafío son sistemas de aprendizaje y también se relaciona mucho con una estrategia que hoy se encuentra no solo en la enfermería, sino en las diferentes profesiones y son organizaciones o profesiones que aprenden o sistemas de aprendizaje. ¿Esto a qué se relaciona? A que nosotros permanentemente tenemos que ver la seguridad como parte de nuestros modelos de educación o programas de educación continua dentro de la enfermería. No se vale que la seguridad del paciente solamente sea, no sé, generar estrategias donde recordamos cada año cuáles son las metas de seguridad y pare de contar, sino claramente tenemos que tener un programa de educación continua fuerte donde a partir de diferentes eventos académicos y demás, recordemos al personal cuáles son esas buenas prácticas de cuidado de enfermería. Una estrategia que tenemos dentro de la Fundación como un sistema de aprendizaje proactivo más que académico, es un grupo de buenas prácticas de enfermeras que todos los días acompañan la práctica de cuidado de enfermería en la asistencia, haciendo retroalimentaciones en tiempo real. Ellas van, validan cómo están haciendo las enfermeras de, no sé, hospitalización, puede ser una inserción de un catéter periférico o el manejo de la piel, y a partir de sus conocimientos de experticias corrigen la práctica de las enfermeras. Por otro lado, les recomendaría las caracterizaciones y perfiles de riesgos de sus pacientes. Ya estamos listos para hablar de riesgos de nuestros pacientes asociado a cada temática. Por ejemplo,
Nosotros hoy podemos decir cuáles son los riesgos que tienen los pacientes de una unidad de cuidado intensivo, ya sea en temas de piel. Uno podría decir, un paciente que está en ciertas condiciones en mi organización tiene un mayor riesgo de generar una lesión de piel en la unidad de cuidado intensivo y les podría garantizar que son diferentes a los riesgos que tiene este mismo paciente en las unidades de hospitalización. Causalidades por niveles se refiere a que cuando hagamos análisis de eventos de seguridad, nosotros podamos tener esas causas priorizadas, porque a veces decimos, no, son 50 causas las que nos están generando este evento o este riesgo y todas son importantes. Y claramente todas, pues sí son importantes, pero tienen una prioridad de gestión. También hacernos partícipes en los comités institucionales, estar la asistencia en la cabecera de las juntas directivas de los hospitales o en el propio claramente nos ha hecho de gran beneficio entender desde su práctica cuáles son estas acciones de mejora. Y por último, la práctica basada en la mejor evidencia, y es que claramente nosotros somos garantes de que si queremos dar una enfermería a nivel superior, toda la práctica de cuidado debe estar ligada sobre cimientos de literatura, referentes clínicos, conocimiento científico que nos garantice que eso que vamos a hacer sobre el paciente es lo que se espera. El último reto que tenemos son las alianzas y esta es una invitación para todos. Nosotros claramente con 3 organizaciones de salud, que es la Clínica Chayo, el Hospital San Ignacio y la Fundación Santa Fe, todas las coordinaciones de calidad hemos tenido en cuenta o hemos traído a nuestra mesa al entender por qué hoy la enfermería no mide sus desenlaces a nivel nacional, por qué no podemos tener intervenciones de mejora en seguridad del paciente con relación a la práctica de enfermera transversales, porque cada una tiene su guía de piel cuando revisamos esas guías de piel y claramente casi todas son iguales. Y hemos generado una red de calidad de enfermería donde claramente las áreas de hospitalización son prioritarias para nosotras. ¿Por qué? Porque el área de hospitalización es donde el paciente genera su mayor estancia hospitalaria y es donde más riesgos tiene de exposición. Por ende, la invitación es a generar esas alianzas. Están completamente invitados por medio de los jefes de hospitalización. Nos pueden contactar o al final pues podemos darles los números telefónicos si alguien está interesado. Y por último, incorporar modelos de cuidado de enfermería que permitan globalizar la práctica, como lo es MACTE. Entonces, para resumir esta primera parte de la presentación, hablaríamos de 2 riesgos importantes en temas de seguridad del paciente para enfermería. Uno es cero daño, sobre todo para todos los hospitales que quieren ser JCI o Magnet. El cero daño realmente es posible. Y el segundo reto sería la gestión de datos y el Big Data dentro de la práctica de cuidado de enfermería.